Nos encontramos, bueno, a decir verdad, me encuentro, templo solo, templo de Talpita, y vamos a reflexionar, quiero compartir con ustedes una meditación a propósito del Evangelio de este próximo domingo, domingo tercero del tiempo de la Pascua, que toca el Evangelio conocido como la aparición de Jesús a los discípulos de Emaús. Voy a leer el Evangelio de San Lucas, donde se encuentra el texto que dice así. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel. Y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron, ¿de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón? Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Estos dos discípulos experimentaron una gran pérdida. Piensen ustedes cuántas personas ahorita
a propósito de la pandemia, pues están experimentando una gran pérdida. ¿Cuántos negocios ya van a cerrar? ¿Cuántas empresas? ¿Cuánto desempleo día con día? ¿Cuántas personas están viviendo una situación difícil? Nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel. Piensa tú, en primer lugar, para que puedas comprender este trozo del Evangelio, piensa en primer lugar en qué cosas has sentido que estás perdiendo. Recientemente o hace mucho tiempo, ¿qué cosas para ti han sido como una pérdida? Te esforzaste en hacer algo, le apostaste, empeñaste y parece que todo fue en vano, no sirvió de nada. ¿Cómo se siente eso? Ponte en los zapatos de estos dos discípulos que han invertido 3 años de su vida siguiendo a un tal Nazareno, a Jesús el Nazareno, dicen ellos. Lo crucificaron y aparentemente ahí todo se acabó. Ellos se regresan, van de Jerusalén a su pueblo, Emaús, que dice que aproximadamente eran unos 11 kilómetros. Ahí van caminando. ¿Cómo camina alguien cuando va triste? Volteando hacia abajo. Puedes imaginarte tú que van pateando ahí, no sé, una piedra o lo que sea. Ellos van desanimados. Ellos en su interior se sienten derrumbados. Y, oh sorpresa, fíjate que aunque tú vayas en las situaciones más difíciles, Jesús va contigo, nada más que a veces no lo reconoces. Hay un cuento, una leyenda tal vez, será real, no lo sé, pero supón tú que nos sirve bien para poder sacar una buena moraleja el día de hoy. En una ocasión, el abad de un monasterio muy famoso estaba muy preocupado porque se estaban relajando las costumbres entre los mismos monjes que vivían ahí, estaban dejando día tras día que, en cierto modo, la santidad que se vivía ahí antes en otro tiempo, ya nada. Había maltrato entre ellos, etcétera, ¿no? Bueno, el caso es que el abad va a consultar a un hombre sabio y santo que incluso vivía allá en la montaña. Así al estilo de esos ermitaños, pues. Tiene que hacer una larga caminata, dejar su caballo a cierta distancia y los últimos pasos caminar para no molestar a aquel gran hombre. Llega con él finalmente, pide audiencia, se le concede ser escuchado. Maestro, pues usted sabe que la situación del monasterio, y vamos en este caso a ponerle interés al asunto, la situación del monasterio de Talpita está muy mal. Los agentes de pastoral, las personas, la convivencia entre los que viven en la ciudad de Guadalajara, está muy mal. Y entonces aquel hombre voltea extrañado y dice, ¿cómo? ¿Acaso me estás hablando del monasterio de Talpita, de la colonia de Talpita? ¿Me estás hablando de la ciudad de Guadalajara? Sí, sí, es lo que acabo de decirle. Porque yo tuve una revelación en la que se me dijo que el Mesías en persona se había disfrazado y era uno de ellos. ¿Cómo así? Sí, sí. El abad del monasterio empieza, después de despedirse, a pensar, bueno, ¿quién puede ser? Ah, ya sé. Y empieza a repasar por los que consideraba más santos, ¿no? Cierto, el portero, tan humilde, tan sencillo.
No, bueno, pero tiene sus defectitos. Tal vez, no, ya sé. Mejor les voy a decir a todos para que, pues bueno, esto ayude. Bien, se viene entonces, congrega a todos los monjes que viven en ese monasterio y les dice, ¿saben qué? Ustedes saben que fui a consultar allá al ermitaño, que tiene fama de santidad, y me dijo que en revelación él había sabido que el Mesías mismo estaba entre nosotros. ¿Cómo? Todos se voltean a ver, ¿quién será? Y le pasa lo mismo, les pasa lo mismo que al abad, ¿no? Y empiezan a pensar, tal vez el que parece más santo, ese va a ser. Y cuando lo venían venir, buenos días, ¿cómo está? Hermano, Dios le bendiga, que esté muy bien, ¿eh? O tal vez será el que cultiva las verduras, porque es un hombre muy auténtico, la verdad, bien trabajador. Hermano, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo van esas verduras? Oiga, qué bien, ¿eh? Felicidades. Oiga, usted siempre tan preocupado. Híjole, la verdad es que le salen muy buenas, ¿eh? Tal vez será el cocinero. Porque luego empezaron a decir, es que si está disfrazado, a lo mejor se disfrazó de defectos para que no lo notemos. Y va a ser el más pecador entre nosotros, el más distraído. Y empezaron entonces a irse así, ¿no? El caso es que todos sospechaban de todos y por eso mismo se empezaron a dar un trato tan excelente, tan bueno, que finalmente subió la calidad de la santidad en aquellas personas. ¿No sería bueno que en nuestra vida aprendiéramos a descubrir esta realidad? Cristo está contigo, Cristo te acompaña, está en mí, está en ti, está en tu vecino. Todos somos cristianos, ¿no? Todos somos hijos de Dios. Todos, entonces, en cada uno de nosotros, en primer lugar. Pero además, piensa que Él en persona te acompaña en esos momentos difíciles. Piensa tú, entonces, siguiendo con los discípulos de Maús. Estos dos discípulos de repente tienen la presencia de un tercero, desconocido, que empieza a meterse en la plática. Y tan se mete en la plática que luego toma la batuta y empieza a ser como el principal en la conversación. Hace como que no sabe nada. ¿De qué vienen platicando? Y aquellos dos discípulos, pues ¿cómo que no sabes? No, ¿de qué? ¿De qué o qué? Queriendo Jesús que ellos en primer lugar dejen salga esa queja. ¿Cuántas personas me he encontrado que a veces en la etapa difícil de su vida se quejan? Padre, es que le grité a Dios. ¿Y qué tiene? No te preocupes. Mira, puede ser que incluso, así te lo voy a decir, en cierta manera, en esos momentos desesperados, cuando tú le gritas a Dios, es como una oración disfrazada. Le estás diciendo, Señor, te necesito. Estos dos discípulos dejaron espacio todavía para Jesús, ¿no? Van pensando y reflexionando en los hechos, en los acontecimientos y que todavía no digieren. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Nosotros esperábamos y nada. No entendemos este caos que nos está pasando. ¿Y quién entiende el caos que está pasando ahorita? ¿Y cuántas veces la teoría de la conspiración y que si tal país o este otro, o que si tal persona o que si tales poderosos inventaron todo esto? ¿Y por qué? Y bueno, ¿y Dios por qué permite todo esto? ¿Y por qué tantas familias que en este momento están sufriendo y están sin entender por qué nos está pasando esto? Y es el momento entonces en que Jesús empieza a hablar
Fíjense que además empieza a hablar casi regañándoles. Qué insensatos son ustedes, qué duros de corazón para entender las Escrituras. Bueno, es que en ese momento difícil, ¿quién se acuerda de las Escrituras? Ah, pero es que cuando tú te dispones a empezar a reflexionar desde la fe, entonces sí viene la palabra de Dios a tu vida. Aquellos discípulos tuvieron una explicación por el mismo maestro más importante, el Hijo de Dios, sobre lo que se debería de entender de las Sagradas Escrituras a propósito. Bueno, era en ese entonces solamente el Antiguo Testamento. Híjole, ¿qué daría yo porque aquellos dos discípulos hubieran escrito cuáles y cuáles pasajes de la Escritura eran los más importantes? No se nos dice, como dando a entender que en cierta manera es buscar. Y dicen de San Pablo, por ejemplo, que cuando una vez se convirtió, él mismo empezó a leer la Biblia toda otra vez, o sea, lo que había en aquel entonces, el Antiguo Testamento, pero ya entendiendo así como diciendo, ah, con razón. Y es que un judío la entendía de una manera. Y a la hora de que todo esto cobra sentido desde Jesús, ahí empieza una situación diferente. Y bueno, Jesús les explica algunos pasajes de la Escritura que se referían a esta situación difícil, cómo entender el mal en el mundo, cómo entender la pandemia, cómo entender la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, cómo entender que el más inocente, que la persona más buena que habitó en esta tierra, lo hayamos crucificado. ¿Cómo? ¿Cómo se entiende todo esto? Y es que habrá que entender cómo el que Jesús se entregara por nosotros en un acto redentor que nos está diciendo, Dios nos ama tanto que incluso vino a demostrarnos ese amor, a vivir en ese amor, y por tal de mantenerse fiel y firme en ese amor, se tuvo que encontrar con la soberbia humana, chocar con eso y aceptar las consecuencias, permaneciendo firme y amando desde la situación más difícil que puede existir, pasando por una grave injusticia en la que él mismo está padeciendo la muerte. Y aún desde ahí decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los discípulos de Maús en cierta manera nos retratan a nosotros. ¿Será por eso que San Lucas dice que eran dos y que uno de ellos se llamaba Cleofás y el otro, ¿cómo se llama? No dice. Y es que tal vez el otro somos tú, soy yo, somos nosotros. Ese otro discípulo representa a la iglesia, a los creyentes que están pasando una grave dificultad. Jesús les explica las Escrituras porque las Escrituras poco a poco van trayendo otra vez la ilusión, la esperanza. Ellos van caminando desanimados, tristes, y empiezan a oír a Jesús, y poco a poco empiezan a levantar la cabeza, ¿no? A levantar el ánimo. Ah, sí es cierto, vuelve a brillar la ilusión en su corazón. Es verdad. Y poco a poco esos hombres, al llegar en esa encrucijada, que dice que Jesús hizo ademán como que iba más adelante, y hacen una oración maravillosa que te invito a hacer en este tiempo. Quédate con nosotros, Señor. Quédate, permanece, quédate. Jesús como que iba para otro lado. Quédate con nosotros, Señor, lo quieren retener, porque ya empieza a oscurecer. Jesús, quédate con nosotros porque ya empieza a oscurecer en la vida, en la ciudad, con esta situación, ya empieza a oscurecer. Quédate, pídeselo, quédate conmigo, quédate en mi momento difícil, acompáñame, revélame tu palabra, explícame tu palabra, hazme entender este caos.
Y Jesús se queda, como solía pasar, le concedían al invitado el honor de bendecir los alimentos. ¿Cuántas veces los apóstoles debieron haber visto gestos cotidianos de la vida de Jesús que cuando los ves una vez y otra vez y otra vez y otra vez, captas la manera singular que tiene de hacerlo? ¿Cuál sería? Ni siquiera importa ahorita. ¿De qué manera los apóstoles vieron a Jesús partir el pan? Con un gesto singular, de una manera, con una actitud, con una mirada. Así lo hizo al multiplicar los panes. Así lo hizo en la última cena. Así lo hacía cada vez que iban a comer. Bueno, al verlo muchas veces, los discípulos de Emaús le conceden a Jesús la bendición. Y él mismo bendice como lo había hecho todas las veces y parte el pan como lo había hecho siempre, y en ese momento dice que se les abrieron los ojos. Lo entendieron todo. Jesús desaparece. No hay nada más que decir, nada más que explicar para ellos. El gozo, la alegría, es verdad, no nos mintieron, Dios no nos falló. Y ese mismo camino, desde Jerusalén a Emaús, 11 kilómetros, ya era de noche, que recorrieron de una manera pesada, triste, ahora regresan corriendo. Si de ida, ¿cuánto harían? 11 kilómetros, más de 2 horas, caminando tristemente. De regreso, vienen corriendo, no importa, 1 hora tal vez, regresan. Y entonces se encuentran a la comunidad de los creyentes, los otros discípulos. Y platican la maravilla que ha pasado. ¿Qué ha pasado? 2 cosas. ¿Cómo les explicó las Escrituras? ¿Y cómo lo reconocieron? Al partir el pan. Fíjate cómo la Eucaristía, la misa, que ahorita has de extrañar, espero, es un momento precioso, valioso. Casi igual que lo que viven los discípulos de Emaús. Ellos van de camino. Jesús sale a nuestro encuentro. Se les lee la palabra de Dios. Ellos escuchan, se les explica, entienden. Luego viene la fracción del pan y entonces surge la alegría. Este trozo del Evangelio, en cierta manera, nos presenta todo un panorama para recordarte el amor que Dios te tiene. Quiero platicarte algo que a mí me resulta maravilloso. Yo escuché que hay una tribu africana donde cuando van a ser una persona, le componen una canción. Imagínate tú, ¿no? De acuerdo a los elementos que hay en la época en la que van a ser, si calor, frío, lluvia, aire, si tales animales vuelan, si el cielo se ve de este modo, si la situación en la tribu, etcétera, una canción única, con una tonada única, tal vez muy simple, no sé. Cuando nace esta persona le cantan su canción, aún más desde antes de que nazca se la están cantando, nace, se la cantan todos los días, su primer cumpleaños, le están cantando esa canción, de manera que él se siente identificado. Esta es mi canción, porque me habla de cuando nací, de a qué pertenezco, de quién soy. Se siente identificada la persona con esa canción. Pasa el tiempo y si acaso, por alguna circunstancia, una de estas personas llegara a hacer algo malo, muy malo tal vez, ¿qué es lo que hace esta tribu? Captura a esta persona, sí, la toman presa, todos juntos se reúnen y le empiezan a cantar
su canción. ¿Qué te parece? Aquella persona llora. Aquella persona se siente, caray, me están recordando mi identidad, mi pertenencia, me están dando la acogida, me dan la bienvenida. Caray, me están recordando cuánto me aman, quién soy. Y Jesús, esto es lo que acostumbra a hacer. Se acerca a ti cuando estás olvidando, cuando te olvidas de ti. De manera que voltea a ver. En el sentido espiritual, voltea a ver, es decir, toma más conciencia. Ahí va contigo. Te acompaña en tu camino. Y va a hacer que surja otra vez en ti una bella ilusión. Él no te ha abandonado. Siempre estará contigo. Pues qué belleza de este evangelio que vamos a escuchar este próximo domingo. Domingo 26 de abril del año 2020. Deja que Jesús se aparezca también contigo. Y te invito a que terminemos este momento de reflexión haciendo una oración. Aquí está el Señor, el mismo que se quedó en la fracción del pan. Conste que ese fue el primer nombre que le dieron a la misa, fracción del pan. En otra catequesis luego vamos a hablar acerca de esto, de la Eucaristía y lo que celebramos. En la última cena Jesús dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre, hagan esto en memoria mía. En resumidas cuentas, aquí está presente en la Eucaristía, se ha quedado. Piensa que ahorita se te invita a descubrirlo presente en tu vida. Y vamos a hacer la comunión espiritual para que surja en ti el hambre de comulgar. Empieza por decirle: Señor, quédate con nosotros. Quédate conmigo porque ya es tarde, porque muchas veces oscurece en mi vida. Quédate. Y ahora hagamos la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas. Deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no puedo hacerlo sacramentalmente en estos momentos, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, me uno y me abrazo enteramente a ti. No permitas, Señor, que por el pecado me separe de ti. Amén. Gracias, Señor Jesús, por este momento. Te invito a que si algo resonó en tu interior, en tu corazón, lo conviertas a oración y le pidas a Dios que te ayude, que te dé su gracia. Te doy la bendición donde quiera que te encuentres. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora te invito a que si te ha gustado este mensaje, si lo has visto positivo, si crees que a alguien más le pudiera servir, compártelo. Invita a más personas que se inscriban, se suscriban a este canal. Espero que tú ya lo hayas hecho y que de esta manera colabores sencillamente para que se compartan las buenas noticias. Es importante que también en esto sepamos elegir. Elige compartir, compártelo. Y bueno, estaremos compartiendo. Luego pondremos más meditaciones para que tu fe no decaiga, tu fe se fortalezca. Hermano, que Dios te bendiga. Soy el Padre Juan José Chávez.